Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Ya todos te conocemos, tienes un gran público que te sigue en Perú y en América Hispana. Y en esta ocasión, a propósito del segundo Congreso de Derecho Penal Empresarial, no vamos a hablar de Derecho Penal Empresarial en esta ocasión, porque lamentablemente en estos días hemos perdido a nuestro novelista, premio Nobel, tanto para España como para Perú, don Mario Vargas Llosa, a quien además una vez, si mal no recuerdo, en el año 2011, lo vimos en Malabar, contigo, ¿no? Sí, Fuimos sí, a comer sí. ahí con unos colegas y los saludamos y conversamos. Y luego creo que tú por tu lado te lo has encontrado también en el Paraguas y yo también por mi lado en el Paraguas de Madrid, en la calle Jorge Juan, ¿no? Efectivamente. Una pena la pérdida y esta es la ocasión precisamente para hablar de derecho penal y literatura. Y de hecho, nadie mejor que Miguel Polaino, sin duda, por lo menos en lengua española, para hablar de este tema, porque ya tu abuelo, don Lorenzo Polaino, había escrito ya algunas piezas sobre literatura y derecho, y tú también. Tú has escrito libros, curiosamente, no solamente de derecho y literatura, sino también de derecho penal y literatura, y luego libros de literatura. Entonces, cuéntanos, por favor, ese background que tienes ya de tu abuelo, por favor. Pues nada, qué buena memoria tienes, Carlos. En efecto es así. Bueno, el derecho y la literatura son dos temas clásicos que han tenido también una íntima relación entre sí. No son compartimentos estancos, sino ámbitos que están íntimamente relacionados. Ten en cuenta que el origen del derecho era muy común con el de la literatura, el del humanismo, ¿no? Al jurista, al letrado, se le llamaba al letrado porque era versado en letras, experto en argumentación, en oratoria, en prosodia, es decir, era precisamente el que conocía, el que manejaba las buenas letras, no solamente las practicaba, sino que era también un instrumento básico, fundamental del jurista. Además, muchísimos literatos han estudiado Derecho, eso se ve en las grandes facultades. En mi facultad, por ejemplo, desde Mateo Alemán, el autor del Guzmán de Alfarache, una de las obras cumbre de la literatura universal, una de las obras básicas, ¿no?, de la literatura picaresca. Bueno, pues estudió en la Facultad de Derecho de Sevilla y de ahí pues hasta ahora, pues no sé, Juan Ramón Jiménez, ¿no?, estuvo matriculado en la Facultad de Derecho de Sevilla, premio Nobel, ¿no? Luis Cernuda, uno de los grandes poetas, uno de los grandes miembros de la generación del 27, estudió Derecho y culminó la carrera de Derecho con cierto aprovechamiento, ¿no? Hizo luego literatura, claro. Y después se dedicó exclusivamente a la literatura. No ejerció nunca Luis Cernuda, gran poeta, ¿no?, exiliado, en Inglaterra, en Estados Unidos y finalmente en México, donde vivió, aquí en México donde nos encontramos, vivió los últimos 11 años de su vida en Coyoacán, en la Ciudad de México, y está enterrado en el Panteón Jardín. Yo todos los años visito, pues todas las veces que vengo a Ciudad de México, con mucha frecuencia, pues visito. Y Lorenzo Polaino, que tu abuelo era jurista, porque fue juez, profesor de la Facultad de Derecho e hizo literatura. Sí, hizo literatura e historia. Él estudió Derecho y Filosofía y Letras, sección de Ciencias Históricas, como se le llamaba entonces, ¿no?, en esa especialización. Él tenía un gran interés por la literatura y por el estudio de la historia, ¿no?, por descifrar de dónde venimos, ¿no?, por esa genealogía de la historia, ¿no? Y en efecto él escribió varias obras que a mí me interesaron siempre desde muy niño. Un librito del año 48, Tu abuelo. mi abuelo, un librito del año 48 que se llama El Derecho Procesal en el Libro de Buen Amor. Esa obra clásica también de la literatura española, el Libro de Buen Amor, del arcipreste de Hita, estudia, bueno, pues las instituciones jurídicas, ¿no? Ahí se puede ver en esa obra cómo era el derecho de la época. Después escribió otro librito que se llamaba Valores Humanos de Miocide, donde estudia también las ideas, ¿no?, la justicia, la idea de derecho, ¿no?, en esa obra. Derivado del Cantar del Miocid. Exactamente, del Cantar de Miocid, que mereció en su aparición el elogio del maestro Menéndez Pidal, que era uno de los grandes investigadores y en todo caso el especialista principal en la literatura cidiana. Y otro librito también muy interesante que se llama La delincuencia en la picaresca. La delincuencia en la novela picaresca. Claro, la novela picaresca, también un estudio interesante. Yo modestamente he seguido también esa línea, ¿no?, que cultivó mi abuelo y que han cultivado otros autores interesantes, ¿no? Y he estudiado, bueno, pues el derecho penal en el Quijote, por ejemplo, el derecho penal en algunas obras, ¿no?, clásicas, ¿no?, de la literatura y en otras obras recientes. En eso Mario Vargas Llosa es un exponente extraordinario, porque su obra nos ofrece también un material sugerente, interesante para el jurista. Antes de entrar a Vargas Llosa, ¿cuáles son tus libros más importantes sobre literatura y derecho penal? Solo literatura, por favor, para que el público pueda buscarlo, ¿no? Por favor, nada de piratería.
Bueno, yo he escrito muchos artículos y alguna vez los he recopilado en libros. Un librito, por ejemplo, que escribí con un gran penalista mexicano ya fallecido, en época reciente, a edad muy provecta, que era don Raúl Carrancá. Ajá. A mí yo había leído algunas obras de Raúl Carrancá que me interesaron mucho, por ejemplo, bueno, pues sobre Oscar Wilde, por ejemplo, ¿no? Oscar Wilde, claro. El tedio, ¿no? Que había estado en prisión, ¿no? Y que eso lo reflejó en alguna parte de su obra, la balada de la cárcel de Reading, por ejemplo, o el de Profundis, ¿no? Bueno, entonces finalmente pues publicamos, el profesor Carrancá y yo publicamos un libro que se llama Cervantes, Wilde, Azorín, 5 estudios de Derecho y Literatura. Y en otra versión, pues lo publicamos en España y aquí en México. En otra versión, 3 escritores ante el derecho penal. Ahí estudiamos pues la obra de Cervantes, la obra y la vida de Cervantes, que estuvo en prisión, no había estudiado derecho, pero sí evidentemente le condicionó también pues, su literatura, ¿no? Cervantes no estudió derecho, pero utiliza un lenguaje jurídico que es extraordinariamente preciso, y el Quijote es también una pequeña historia del derecho penal, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en ese estudio. Y ahora muy próximamente va a salir un libro mío donde recopilo algunos artículos de derecho y literatura y aporto otros nuevos, que se llama Las normas y las letras. Este título es también, bueno, pues un homenaje, ¿no?, al discurso de las armas y las letras del Quijote, ¿no? Bueno, pues, en fin, son 2 ámbitos que corren de la mano. Pero también has escrito cosas de dogmática penal y literatura, ¿no? Como cometer delitos mediante palabras, ¿no? Sí, ahí es la utilización del lenguaje, ¿no? Hablar, utilizar el lenguaje es también una forma de actuar en lo bueno y también en lo malo. Claro, por tanto, es también una forma de delinquir, claro, sin duda. Hablemos de Vargas Llosa. Vargas Llosa, en sus larguísimas obras y trabajos de la literatura, él ha tenido, digamos, siempre muchos temas en común: el crimen, el delito, el abuso de poder, las plutocracias, es decir, los abusos de poder, la corrupción. ¿Cuál es tu lectura sobre el valor de la literatura de Vargas Llosa para el derecho penal? ¿Cómo lo procesas? Bueno, estamos realmente de luto, ¿no?, por la reciente muerte de Vargas Llosa, quien has dicho antes, Carlos, que en efecto hemos coincidido con él, hemos hablado, hemos platicado con él en diversas ocasiones, una vez juntos, ¿no?, en este restaurante que tú has citado antes, en San Isidro, y yo he tenido también el gusto pues, de acercarme a él y, por supuesto, a su obra. Yo creo que es uno de los autores más... bueno, yo creo que era el narrador en español, en castellano, vivo, más importante, ¿no?, de la actualidad, y sin duda pues uno de los grandes nombres que ya ha escrito algunas de las páginas de oro de la historia de la literatura en nuestro idioma. Yo creo que su obra, en efecto, es una mezcla extraordinaria entre análisis crítico de la realidad y también análisis en perspectiva histórica, ¿no? Sus obras que recrean, bueno, pues episodios de dictaduras, de crímenes, de crueldad en regímenes, ¿no?, como, no sé, pues el de Trujillo, corrupción, o también de corrupción, ¿no? Pues eso lo analiza desde luego con una belleza literaria, pero también con una capacidad crítica, ¿no?, de análisis del mundo. En eso lo hace pues un autor muy distinguido, muy distinguido. A mí me interesaron mucho desde el punto de vista de la óptica del penalista, desde sus primeras obras, desde la Casa Verde, habla del prostíbulo en Piura, etcétera, que finalmente termina con la prostitución y todo esto, finalmente termina siendo incendiado. Claro. En fin, muchas de sus obras tratan de una trama jurídico-penal. ¿Quién mató a Palomino Molero, por ejemplo, ¿no?, ese aviador que aparece cruelmente asesinado y que se inicia, bueno, pues una investigación para descifrar, casi como en una novela policíaca, para descifrar ese crimen. Y después en muchas obras de la fiesta del chivo, ¿no?, sobre la dictadura de Trujillo, ¿no?, el asesinato de Trujillo y la dictadura, claro, y los entresijos, ¿no?, y en muchas obras, 5 esquinas, por ejemplo, en época reciente, El héroe discreto, donde habla de la violencia del Perú como telón de fondo, ¿no?, con toda la corrupción y con todos los grupos criminales, ¿no?, de mafias, etcétera, del Perú. Es decir, muchísimas de sus obras
nos ofrecen pues un material interesantísimo para el penalista, ¿no? Algunos en esta violencia institucional, de corrupciones, de dictaduras, en otros, bueno, también la delincuencia sexual, la prostitución, el proxenetismo, el incesto, ¿no? Por ejemplo, en el elogio de la madrastra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está el incesto también. Con la tía Julia y el escribidor. La tía Julia y el escribidor. Eso era, bueno, eso era recreación de su propia vida, claro, ¿no? claro, de su propia vida, de su vida, de su matrimonio con su primera mujer, Julia Urquidi. Claro, ¿no? claro. En efecto. Es decir, la obra de Vargas Llosa nos ofrece, yo creo que un material interesantísimo para el historiador del presente, pero también para el jurista. Se puede hacer. Hubo un abogado, profesor colombiano ya fallecido, que se llamaba Antonio José Cancino. Claro, que lo conocí, claro. Era profesor de la Universidad Externado. Es muy conocido porque fue abogado de Samper, ¿no? Exactamente. Y sufrió un atentado. Sufrió un atentado, sí. Yo también lo conocí, bueno, pues hace ya algunos años en la Universidad Externado, y él había escrito, era amigo, y había escrito un libro cuando ganó García Márquez el Premio Nobel de Literatura en el año 1982, y escribió un libro ahí por esos años, quizá al año siguiente, que se llamaba El derecho penal en la obra de García Márquez. Ajá. Yo creo que podría hacerse ahora, podemos dirigir, Carlos, una obra, El derecho penal en la obra de Vargas Llosa. Yo creo que todas sus obras, desde las primeras, La ciudad y los perros, por ejemplo, ¿no? La ciudad y los perros, por ejemplo, La casa verde, en fin, todas sus obras nos ofrecen un material interesante desde el punto de vista jurídico penal. Sí, y ahí te hago una pregunta libre, ¿no? Porque estamos en una cooperación creativa, vamos a decirlo así, saliendo de la caja del derecho penal. Este material que uno puede leer, ¿no?, en las obras de Vargas Llosa, donde ves estas expresiones, descripciones crudas, duras sobre la corrupción, prostitución, crimen, abuso de poder, todos estos temas, puede ser considerado para el jurista, por ejemplo, material criminológico, descriptivo de determinados contextos y épocas, como para decir, miren, hasta dónde puede llegar la corrupción, como estos experimentos, ¿no?, de apretar el botón y a ver si te pasan corriente o no, y decir, oye, miren, por ejemplo, Vargas Llosa en esta pieza describió la corrupción de esta forma, o describió el abuso de poder de esta otra, o las conspiraciones así. ¿Puede servir como material para el criminólogo, por ejemplo? Puede servir sin duda como material. Es un material interesante para el jurista, pero también para el criminólogo, para el victimólogo, ¿no? Ten en cuenta que pues no sé, sobre los Vladivideos y la historia criminal reciente del Perú, no solamente la analizamos en los boletines judiciales, en las sentencias, en los casos, sino también la podemos analizar, por ejemplo, en la obra de Vargas Llosa. Ahí están también los Vladivideos, ahí están, bueno, pues toda la historia reciente. Y todo eso nos ofrece un material, yo creo que interesantísimo. Y además que es, fíjate, todas estas obras de Vargas Llosa tienen evidentemente una base de realidad, están basadas en la historia reciente de un país con sus nombres. Digamos que hay una meta-realidad y luego ya en los personajes de ficción. Hay algunos personajes de ficción que los mezcla, que sirven, bueno, pues para articular una trama, pero incluso esos personajes de ficción, digamos, son personajes de ficción, pero no son mentiras. No son mentiras, sino que tienen unos visos de realidad extraordinariamente sugerentes, ¿no? Entonces eso nos ofrece, claro, un material pues, de primer nivel, para el jurista, para el criminólogo, para el victimólogo. ¿Cómo resumes el aporte de Vargas Llosa, entonces, así, dicho en corto, para la literatura y para el derecho en general? Colosal. Yo creo que sin duda es uno de los grandes nombres. Yo me aprecio de haberlo conocido y de conocer bien su obra, de haber disfrutado, ¿no? Me ha dado algunos momentos de felicidad extraordinaria, ¿no? Y me lo seguirá dando, porque su obra realmente es aleccionadora, en parte divertidísima, en parte triste, pero con una belleza extraordinaria. Ese es el reto, ¿no?, de los grandes autores, ¿no? Mezclar temas crueles con el arte, ¿no? Cómo hacer literatura, cómo hacer arte de la crueldad, del delito, de la derrota. Vargas Llosa, yo creo, bueno, que es un punto y aparte en la literatura, no solamente el último del boom hispanoamericano, sino sin duda, bueno, pues una de las grandes figuras, uno de los grandes nombres. Claro. Bueno, y si alguien tiene el privilegio de visitar la casa de Miguel Polanyi en Sevilla, tiene el privilegio que le haga subir a su piso, vamos a encontrar libros de Vargas Llosa, ¿no?
originales, primeras ediciones. Tengo, sí, yo creo que tengo casi todas las primeras. Varias en primera edición, ¿no? Casi todas las primeras ediciones de Vargas Llosa. Algunas con dedicatoria, ¿no? Muchas con dedicatoria, sí, tuve el gusto de verlo en varias ocasiones y con dedicatoria. Algunas también a mi hermano, tengo un hermano periodista que ejerció muchos años el periodismo en la ciudad de Ceuta, y a Vargas Llosa le dieron un premio allí, el premio de las tres culturas, y entonces lo entrevistó por teléfono primero. Cuando le dieron el premio, llamó a su secretaria, Fiorella, creo que se llamaba. Premio en Ceuta. Un premio en Ceuta, sí, la ciudad ciudad española. Del África, sí. Y entonces le dieron un premio, del gobierno de Ceuta le dio un premio a Vargas Llosa, y entonces con motivo de eso, mi hermano, que entonces trabajaba en un periódico de Ceuta, El Faro de Ceuta, lo llamó por teléfono a la secretaria, vio cuán ocupado estaba este hombre, le pidió una cita urgente con motivo del premio para que saliera en el periódico, pues a ser posible, pues al día siguiente o muy pronto, ¿no? Y entonces en efecto le dijo, bueno, mañana Mario a las 6:15 de la mañana tiene un desayuno, a las 6:36 tiene un encuentro con no sé quién, puede ser a las 7:13. Era la secretaria, ¿no, Patricia? No era Patricia, era Fiorella, una secretaria, a las 7:13 mañana, por la mañana. Patricia, que cuando lo reñía con el mayor halago. Mario, tú solo sirves para escribir. Lo único, eso lo cuenta Vargas Llosa cuando recibe el premio Nobel, ¿no? Cuando recibe el premio Nobel, ¿no? Pero cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Claro. Mario, para lo único para lo que tú sirves es para escribir. Claro, y lo decía ¿por qué? Porque también él contaba en esa ocasión de que Patricia le organizaba la agenda, pero no, él tenía una secretaria entonces que le hacía la agenda para este tipo de entrevistas. Sí, tenía. Y entonces mi hermano lo llamó al día siguiente, tenía 5 minutos para entrevistarlo, y mi hermano empezó bien, le dijo, Mario, muchas gracias por haber accedido a esta breve entrevista, tengo 5 minutos con Mario, no 5 horas con Mario, como la hora de delivery. 1 minuto en Red Filosofía. Efectivamente. Y le dijo, 5 minutos con Mario, no 5 horas con Mario, como la hora de delivery, y entonces Mario se rió, le dijo lo que quieras, y estuvo media hora hablando con él, con lo cual, pues muy bien, hizo una muy buena entrevista, y después también lo volvió a ver cuando Mario Vargas Llosa fue a recoger el premio, y salía, por cierto, con el Mario Vargas Llosa entrando en el hotel de Ceuta con el periódico del Faro, con el artículo de mi hermano en la mano, y le felicitó, le dijo, eres un periodista muy talentoso, me ha encantado tu artículo, y entonces ahí pues departió con él y también le firmó varios de los libros que yo le había dejado a mi hermano, que eran de primeras ediciones, sí. Libro muy raro. Y tengo una foto que preside mi escritorio, una foto muy grande, ¿no? De tamaño muy grande, de Vargas Llosa en una librería sosteniendo un libro, La familia de Pascual D'Arte de Cela, por cierto, una edición especial, y está firmada la dedicatoria, está firmada la foto también, la tengo enmarcada en mi escritorio. Un ejemplo, es un ejemplo de Mario. Extraordinario. 2 preguntas finales, querido Miguel. Primera, dentro de tu colección, ¿no?, de piezas literarias, originales, ¿tienes alguna comunicación epistolar, alguna de las cartas? Porque tú tienes cartas de escritores importantes, ¿no? Dentro de tu colección. Sí, al final pues se van, cuando uno se mete en el mundo, yo me gustan los libros y la bibliofilia la cultivo en la medida de mis posibilidades. Claro. Desde hace mucho tiempo, y tengo manuscritos y cartas de Pablo Neruda, de Rubén Darío, ¿no? Por ejemplo. ¿De Vargas Llosa tienes alguna? De Vargas Llosa tengo algunos textos breves, ¿no? Pero no tengo cartas, no tengo epistolarios, sí, con él. Yo las veces que lo vi, bueno, me encontré con él, departí amablemente, era un caballero, ¿no? También de una cortesía, de una educación exquisitas, ¿no? Pero no tengo propiamente sino cartas, manuscritos de él, cosas breves. Y una pregunta final, Miguel, cuando yo te conocí, siempre empezabas tus conferencias hablando del Quijote, una pieza del Quijote. ¿Veremos a Miguel Polaño en algún momento empezando alguna conferencia con alguna cita de Vargas Llosa? Bueno, pues es posible. He utilizado, ¿no?, en diversas épocas de mi vida, he utilizado pasajes literarios o incluso poemas, ¿no? No solamente narraciones o cuentos, sino poemas, pues para iniciar una conferencia o para terminarla, ¿no? Bueno, pues son técnicas, lo hago casi de manera intuitiva o instintiva. He citado muchas veces el Quijote, en efecto, el pasaje de los galeotes, el capítulo 22 del libro primero, que yo lo vinculé con el concepto de derecho penal del enemigo. Claro. Pero también he utilizado, por ejemplo, no sé si alguna vez escuchaste un cuento de Anatole France, de Cranqueville, ¿no? Este verdulero francés, etcétera, ¿no? Para hablar de la dificultad de la justicia, por ejemplo, y otros muchos pasajes. Probablemente vamos a empezar con Vargas Llosa, quizá mañana. Claro, bueno, quizá mañana, ¿no? Claro. Que mañana empecemos la conferencia pues citando a Vargas Llosa. Hay mucho material. Hay mucho material. Miguel, muchísimas gracias. Creo que es la primera ocasión en que hablamos para el público, ¿no?, de literatura y derecho, y hay que seguirlo haciendo. Pues nada, yo encantado, querido Carlos. Tú siempre estás en la vanguardia de todo. No esperemos a que se nos vaya otro escritor, por favor. No,
La vida de Vargas Llosa, su muerte desde luego es muy triste, pero la vida ha sido una vida cumplida, ¿no? Es un ejemplo extraordinario en la literatura, ha alcanzado pues, las más altas cotas, hasta el premio Nobel, el premio Cervantes en España, la Academia de París, claro. La Academia Francesa, la Academia Española. Es decir, ha sido reconocido en vida como merecía, por supuesto, y ahora nos queda su obra, ¿no? Los últimos meses pues ya han sido un poco de declive normal a casi 90 años, claro. 89 años, que cumplió 2 semanas antes. Fíjate que una pequeña anécdota, yo tengo un gran amigo, también gran amigo de Vargas Llosa, que es Fernando Iwasaki, claro, escritor, historiador peruano. Historiador peruano, afincado en Sevilla, o sea, desde hace muchos años tengo buena amistad con él. Y, está en la Hispalencia, además, como profesor, ¿no? Está en la Loyola. La Loyola. Y nos vemos mucho, ¿no? Con Fernando, nos vemos mucho. Estuve con él poco antes de que viajara al Perú y me dijo, voy a ir al cumpleaños de Mario, ¿no? Que era el 28 de marzo, el último cumpleaños, 89 cumplió. Y nos vimos justo cuando acababa de regresar. El día antes había regresado Fernando, ya en abril, había regresado del Perú y le pregunté, oye, ¿cómo ha ido el cumpleaños y tal? Me dijo, bueno, me alegró ver a amigos, a la familia, también ver a Mario, pero para despedirme de él. Está extraordinariamente débil y está en una situación, pues, en fin, que ya no reconocemos al gran vitalista, al gran maestro que hemos tratado toda la vida. Eso ya me dio la imagen de una... Claro. Bueno, la imagen de una triste, ¿no? De un triste final próximo, ¿no? Claro, y en efecto murió 2 semanas de... Ya son las anécdotas que nos marcan, ¿no? Porque al final... Pocos han tenido el privilegio de interactuar con él. No hay manera de quedarse en este mundo, que decía el poeta, pero bueno, en todo caso, bueno, pues dejando una huella, ¿no? Que ha dejado Mario y su obra, ahí está, ¿no? Yo recomiendo realmente que se lean muchas de sus obras, ya te digo, podríamos hacer una genealogía de todas sus obras, desde La ciudad y los perros, que comienza con un robo, ¿no? Claro, sí, efectivamente, de un examen. De un examen, efectivamente, en el Colegio Militar Leoncio Prado, y con un robo y con un asesinato. Claro, sí, también, después. De manera que, bueno... Desde asesinato casual, eso es para los penalistas, ¿no? Asesinato casual, ¿no? Casual por los casos. Claro, ¿no? Claro, por los casos. Miki, muchísimas gracias nuevamente, un placer. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, querido Carlos. Un placer.